Bon dia. Fa molt goig veure l'auditori tan ple de gent i la càtedra Josep Fontana, de la que sóc el seu director, està molt content de veure que aquest acte aplega tanta gent jove en un dia com avui, perquè ens parlaran d'una nova visió de Tarteso a través del yacimiento de Casas de Turuñuelo, que està a Guareña, Badajoz. Jo personalment soc professor d'Història Contemporània, en sé molt poc, per tant la presentació dels investigadors, que són la investigadora postdoctoral Esther Rodríguez González i el professor Sebastián Celestino, ho farà la degana i professora d'Arqueologia Ana Delgado. Només dir-vos que des de la càtedra Fontana dona absolut suport al que ara us dirà la professora Ana Delgado. Bon dia. Començaré agraint a la càtedra Fontana aquesta oportunitat de portar uns ponents de la categoria que tenen tant el Sebastián Celestino com la Esther Rodríguez. Són dues estrelles de l'arqueologia del nostre país. El Sebastián Celestino és un investigador, professor investigador del CSIC, i l'Esther Rodríguez, una investigadora jove, Juan de la Cierva, i futura també investigadora del CSIC, i que tenen un munt de projectes, sobretot a tota la zona d'Extremadura, i el més important del qual és el que us presentaran aquí, que és el de Casas del Turuñuelo. Són Premi Nacional d'Arqueologia i tenen projectes molt interessants que no només són d'excavació de camp. A mi m'agrada sobretot tot el seu compromís que tenen de ciència ciutadana amb projectes com Tartesos en Comunitat i Arqueorurales, que han fet que una comunitat o una gent local participi totalment en el patrimoni. Tenen, diguem-ne, tota una sèrie de projectes de difusió i de participació ciutadana, que no sé si ens presentaran aquí o veurem alguna cosa en algun moment, però que els fa a persones en aquest sentit, investigadors en aquest sentit, molt complets i molt especials. També ells, diguem-ne, han aconseguit posar en el centre d'atenció el món de Tartesos, que durant molts anys ha estat una mica fora dels espais principals, i això és un èxit absolut d'aquests dos investigadors que l'han portat en congressos nacionals i internacionals, i també els vull citar per les seves importants publicacions que tenen tant en revistes com sobretot llibres, molts d'ells que han estat publicats en editorials de prestigi del món anglosaxó. Ara m'estic emocionant una mica perquè jo vull que l'acte d'avui es dediqui a una persona que se'n va anar la setmana passada, que és la Maria Eugènia Huet, que va ser fundadora d'aquesta casa, de la Facultat d'Humanitats, i va ser una peça fonamental en l'arqueologia de Tartesos i del món fenici, però va començar la seva carrera treballant en el món de Tartesos. I per aquesta raó trobo que és realment bonic poder dedicar aquest acte a la seva memòria, d'una persona que ha estat molt important per l'arqueologia de Tartesos, per l'arqueologia fenícia i per la nostra universitat, i especialment per la nostra facultat. Ella era catedràtica emèrita de la Facultat d'Humanitats, i jo sé que la majoria de vosaltres sou molt joves i no la vau tenir com a professora, però era una excel·lent professora d'aquesta casa que va donar
classes durant molts anys aquí i va tenir uns projectes de recerca excel·lents, no? Amb uns resultats excel·lents. Era una persona de prestigi internacional a nivell acadèmic, enormement reconeguda. Només heu d'apropar-vos a les xarxes socials i veure tots els recordatoris que s'han fet en la seva memòria. I res, us deixo a vosaltres la paraula, us dejo a vosotros i això, un record per la nostra professora Maria Eugènia, que estic segura que hagués estat encantada de poder trobar-se aquí amb vosaltres dos i veure el vostre jaciment de Casas del Turuñuelo. Buenos días, bon dia a tots. Me encantaría hablar en catalán, pero va a ser imposible. Eso, a pesar de la cantidad de veces que he venido a Barcelona, porque mis orígenes como arqueólogo fueron con el profesor Maluquer, y por lo tanto mis visitas a Barcelona fueron constantes, asiduas, y la ciudad me sigue todavía embrujando, ¿no? Así es que nada, estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a la cátedra por la invitación que nos ha cursado. Muchísimas gracias, Ana, por esa invitación directa. Para hablar de algo que es verdad, que sin tapujo podemos decir que está de moda, ¿no? Que es Tartesos. No me gusta mucho decir esto, pero es verdad que Tartesos ha tenido como sub y bajas. Y el primero fue, después de buscarlo de forma ansiada, ¿no? por todo el sur de la península ibérica, los filólogos, a partir de los años 60, con un congreso que se hizo en Jerez, que precisamente organizó el profesor Maluquer de Motes, ya se titulaba Tartesos y sus problemas, ¿no? Ya había problemas por aquel momento, ¿no? Y esos problemas han seguido surgiendo con la evolución de la investigación. Evidentemente se han ido paliando algunos, pero todavía seguimos pendientes de llegar un poco no a la verdad, pero sí a conocer mucho mejor una cultura que se nos escapa por algunos de sus flancos, ¿no? Pero es cierto que en los últimos años no solamente se ha ampliado el territorio de Tartesos, sino que también se ha estirado su cronología, ¿no? Y esto, lo que al principio parecía que era difícil que ocurriera, porque siempre ha estado Tartesos, siempre se ha localizado mucho en lo que es la costa del suroeste peninsular. Es verdad que con el paso del tiempo se va admitiendo que una cultura no puede estar, o es difícil, ¿no?, que se quede fosilizada 500 años en el mismo lugar, ¿no?, sino que con el paso del tiempo, se han ido abriendo nuevas rutas, nuevos caminos por los ríos, por el Guadalquivir fundamentalmente, por el Guadiana, que han salpicado la cultura tartésica de una forma evolutiva. Además, hay que tener en cuenta que decimos, hay como dos grandes bloques, ¿no? Los que piensan que Tartesos viene antes de que lleguen los fenicios, ¿no?, que serían los prefenicios, cuando hablan de prefenicios, que es una palabra un poco extraña, pero el otro bloque es los que dicen que no, que Tartesos es solamente a partir de que lleguen los fenicios. Por lo tanto, nosotros utilizamos una fórmula que es fenicios más indígenas es igual a Tartesos, que es la forma de entendernos. Y no entendemos Tartesos sino a partir de cuando las fuentes griegas hablan de Tartesos. Antes no sabemos si existiría o no existiría, seguramente que ellos no se llamaban a sí mismos como Tartesos, pero nosotros yo creo que debemos ser un poco más empíricos en este sentido y decir, las fuentes griegas a partir del siglo VI hablan de Tartesos, nosotros a partir de un poquito antes del VII, porque ya tenemos arqueológicamente, está demostrado, ¿no?, esa presencia, hablamos de Tartesos, que es una construcción. O sea, yo siempre insisto en que la palabra Tarteso es una construcción que nosotros aprovechamos de los griegos para entendernos, para entender que se trata de un territorio que está en el suroeste peninsular y que dura desde el siglo finales del IX aproximadamente hasta el siglo V. Y a partir de ahí luego están todos los matices de los investigadores, de si llega antes, llega después, no llega hasta arriba, no llega hasta abajo, pero lo cierto es que en los últimos años, y gracias a las excavaciones que se han hecho en Casas del Turuñuelo, ha revolucionado un poco todo este mundo. Hay que decir que ya en los años 80 se excavó Canchorroano, ahora veremos, y el propio Maluquer no se atrevió nunca a decir que era Tartesos, pero decía que evidentemente aquello no pegaba nada en el Valle del Guadiana, ¿no?, que era una cosa más, un edificio más del Guadalquivir.
Y en paralelo se estaba excavando una necrópolis, la de Medellín, donde su investigador, que era Almagro Gorbea, al principio tampoco la denominó tartésica, pero sí en los años 90 empezó a denominarla sin más tapujos como la necrópolis tartésica de Medellín, porque se parecía muchísimo a las necrópolis que había en Carmona o en otros lugares del Guadalquivir. Por lo tanto, esta es una idea que ya existía, pero que ahora se está haciendo cada vez un poco más, se va fortaleciendo. La literatura que ha habido en los últimos años sobre Tarteso es impresionante. O sea, que ha habido un resurgir, como decía antes, que parece que está de moda, no solamente ya que se publiquen nuevos libros, sino que se hacen reuniones científicas, congresos, reediciones, por ejemplo, el libro de Maluquer, el libro de Cebellido, el libro de Bonsor, o sea, el de Schulte, que ya lleva no sé cuántas ediciones, ¿no? Se están volviendo a reeditar y a la vez que salen otro tipo de libros que van completando toda esa literatura. Pero no solamente ya literatura científica, estoy refiriendo a que hay cómics, hay obras de teatro. Se estrenó hace poco una obra de teatro en Mérida, ¿no? sobre Tarteso, sobre un episodio, ¿no? Hay novelas, novela histórica, es decir, que yo creo que ha dado un salto cualitativo en el conocimiento popular de lo que es la cultura tartésica. Y este es un poco cómo nos situamos, ¿no? Es decir, en amarillo lo que vemos es lo que siempre se ha considerado que era Tartesos, es decir, el valle del Guadalquivir, el bajo valle del Guadalquivir, la ciudad de Huelva y Cádiz, ¿no? Era ese triángulo que se hacía entre Huelva, Sevilla, Cádiz, y ahí estaba lo que siempre se ha llamado como el núcleo de Tartesos, sin dejar atrás que en la periferia territorial existían cosas como puntuales, ¿no? Que se parecían, era lo que se llamaba el mundo orientalizante, que es una palabra que nosotros la restringimos solamente para el arte, para el estilo, un estilo orientalizante, que aparecía por todo el Valle del Guadiana e incluso decía algunas en el Valle del Tajo, ¿no? Que ya eran como muy puntuales, como el Tesoro de Aliseda o cosas muy puntuales. Pero ese núcleo de Tartesos que empieza y se desarrolla a partir del siglo IX, cuando llegan los fenicios y se instalan en la costa, se veía muy bien, muy claramente cómo los poblamientos que había o los poblados que había en la costa tenían una influencia fenicia mucho mayor que los que estaban al interior, que evidentemente tenían una influencia más indígena. Entonces, bueno, la confluencia, imaginaros que hoy los matices culturales que existen, imaginaros hace 2.500 años, 2.700 años, ¿no? Es decir, que no se parece mucho lo que una sociedad del Guadiana con la del Alto Guadalquivir, con la del Bajo Guadalquivir o con la del sur de Cádiz, ¿no? Por ejemplo. Son matices culturales, pero que sí que tienen algo en común, que son los rituales funerarios, la religión, etcétera, ¿no? Lo que realmente es la sustancia cultural. Y aquí, bueno, hemos hecho para que se vea un poco lo que aparecía en el Valle del Guadalquivir y lo que hay en el Valle del Guadiana. Es decir, que son cosas similares. Si intercambiamos la diapositiva y ponemos lo de derecha a izquierda, podría ser perfectamente lo del Guadalquivir en el Guadiana y lo del Guadiana en el Guadalquivir. Pero un poco para darnos cuenta de que lo que está apareciendo en el Guadiana es muy similar a lo del Guadalquivir, pero más avanzado en el tiempo. Hay un momento que es lo que se llama la crisis de Tartesos. No sé si han oído hablar de ella, pero bueno, en el siglo VI hay una crisis que hunde todo lo que es el mercado del sur de Tartesos, y es justamente ese hundimiento o esa crisis lo que hace que se produzca el auge del Guadiana, ¿no? No se puede demostrar de que haya un trasvase de gente hacia el Guadiana, pero sí es verdad que hay un auge muy importante y que bueno, se borra un poco del mapa lo que es el Bajo Guadalquivir. Y vamos a pasar a la zona que nos interesa, que es la que hemos venido a hablar, que es el Valle del Guadiana y sobre todo de Casas del Turuñuelo, y os dejo con Esther para que ella os diga. Bien, como comentaba Sebastián, a partir del siglo VI, en el Valle Medio del Guadiana, que es el territorio que ven en el mapa, ocurre una eclosión demográfica en la que pasamos de un bronce final, que es prácticamente desconocido y en el que hasta la fecha solo tenemos una cabaña circular, a la aparición de una serie de yacimientos arqueológicos. Hemos traído un yacimiento de cada una de las categorías que nosotros hemos establecido para el poblamiento del Valle Medio del Guadiana, y para centrarnos luego en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, pero porque vierais un poco la diversidad territorial y sobre todo de asentamientos que nos encontramos. En el Valle Medio del Guadiana, hasta la fecha, solamente conocemos lo que nosotros denominamos como un edificio, bueno, como un poblado, en este caso lo que se identificaría con un oppidum, es decir, un enclave de grandes dimensiones que además está dotado de muralla
que es muy poco conocido. No sé si lo veis bien, no sé. Sí, sí. Es muy poco conocido porque en realidad las intervenciones arqueológicas siempre han estado vinculadas a los 2 depósitos de agua que hay en la parte superior, pero bueno, los trabajos de acondicionamiento de estos 2 depósitos permitieron documentar en la parte de arriba la existencia de una posible acrópolis con un edificio monumental algo alterado por la primera construcción en los años 70 de este depósito, pero la construcción o la instalación de una gran tubería en una de las laderas del cerro permitió documentar un sistema de almacenamiento y lo que es más importante, al menos para nosotros a nivel arquitectónico y arqueológico, que es la presencia de una muralla, porque pues no existen muchos casos en este sentido de murallas asociadas a la Primera Edad del Hierro y de hecho pues la única excavada hasta la fecha es la del poblado de Tejada la Vieja en Huelva y pues este ejemplo, ¿no?, de poliorcética o de arquitectura defensiva sumaría un ejemplo más también para entender, ¿no?, cómo funcionan este sistema de poblamiento. Como os comentaba, es el único enclave que conocemos en altura, el único poblado que digamos que tendría capacidad económica y política un poco de gestionar los recursos de ese entorno. Aquí veis una imagen que es lo que estamos trabajando actualmente sobre el enclave, porque el objetivo es realizar intervenciones arqueológicas sobre el mismo, como se ve perfectamente con el uso del LIDAR, pues todo el contorno de esa muralla que protegería ese poblado. Ojalá y algún día podamos excavar esta muralla de adobe, que para los que nos dedicamos a la arquitectura de tierra sería una magnífica ocasión. Junto al Tamborrío tenemos el poblado de Medellín, que tradicionalmente se definió como uno de estos poblados en altura, concretamente el espacio donde se ubica el Cerro del Castillo. Hoy en día, que ya se han multiplicado las intervenciones arqueológicas en este punto, sabemos que el poblado protohistórico de la Primera Edad del Hierro no se ubica donde actualmente está el castillo, sino bajo la Medellín actual. De hecho, estamos teniendo muchísimos problemas para intentar sacar el urbanismo, ¿no?, la planta de esta ocupación. Hace relativamente poco se han publicado los resultados de una de las intervenciones porque, ya conocéis la problemática de las ciudades superpuestas para excavar desde los niveles contemporáneos. Medellín además tiene una ocupación romana, toda la problemática para conocerlo, pero hoy en día ya sabemos que se trata de un poblado de los que nosotros definimos como en llano, que son poblados que están vinculados, en este caso, a las actividades agrícolas, como ocurre con el Palomar de Oliva de Mérida, que está muy cerquita de Casas del Turuñuelo, y donde la construcción de una carretera sí permitió documentar la existencia de un área de almacén, posiblemente vinculada a esa actividad agrícola, y una serie de pequeñas estancias, habitaciones, pequeños pequeñas sí, pero aquí no me sale la palabra de hórreos. Pequeños espacios domésticos a los que se vinculaban estos hórreos, estos pequeños depósitos para el almacenamiento, digamos, del grano propio de cada una de las familias. La necrópolis de Medellín, que ya la ha citado también Sebastián, la necrópolis del Pozo, porque en Medellín hay varias necrópolis. De hecho, es curioso porque en el Valle Medio del Guadiana las necrópolis se concentran casi todas en un mismo espacio, en este caso en torno al enclave de Medellín, lo que a nosotros nos ha llevado en alguna ocasión a proponer que se trate más de necrópolis comunitarias, es decir, donde digamos los habitantes del Valle Medio del Guadiana de la Primera Edad del Hierro se vayan a enterrar a ese entorno, porque quitando la necrópolis de Aljucén, el resto de necrópolis están todas en torno a esa gran necrópolis de Medellín, que tiene unos ajuares impresionantes. De hecho, la pandemia, que yo creo que nos dio mucho tiempo a todos, nos permitió crear un SIG y ubicar todas esas excavaciones por una razón simple, que cuando el profesor Martín Almagro excavó en los años 70 y 80, no había la tecnología ni la documentación espacial que tenemos hoy en día, y nos ha permitido reubicar y reestudiar en parte esta interesante necrópolis, que además tiene unos ajuares de una gran riqueza y que nos está marcando una población que tiene un nivel, en este caso económico, muy, muy importante. Y de ese poblado en altura, digamos, Oppidum, esos poblados en llano de control agrícola y esas necrópolis, pasamos a los que nosotros denominamos como edificios tartésicos ocultos bajo túmulo, que son grandes construcciones, es la categoría a la que se inscribe el yacimiento de Casas del Turuñuelo, pero a la que pertenecen también Canchorroano, que es otro gran edificio santuario, que Sebastián tuvo la oportunidad de excavar junto con el profesor Maluquer, La Mata en Campanario, que es un gran sistema posiblemente un gran enclave de almacenamiento
del excedente agrícola, donde destaca sobre todo la presencia muy abundante de ánforas, y Casas del Turuñuelo, que es el yacimiento en el que nos vamos a centrar bueno, pues el resto de la presentación. Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido, ¿no? Esto es, nosotros lo que intentábamos era hacer una reconstrucción del paisaje, del paleopaisaje del Guadiana en época protohistórica. Entonces lo que hacíamos era sondeos puntuales en algunos lugares para, con el polen en la carpología, intentar reconstruir ese paisaje, ¿no? Bien, uno de esos sondeos fue en Casas del Turuñuelo, y lo que nos encontramos fue con un enorme muro. Los muros normalmente de esta época están en torno a los 60 centímetros de grosor, como mucho. Aquí estábamos con muros de casi 2 metros, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en un principio que estábamos ante una muralla, ¿no? O algo parecido. Pero, bueno, con el avance del tiempo lo que se pidió fue ya una excavación en extensión para conocer bien el túmulo, ¿no? Empezamos en el año 2014. Y, bueno, un poco para que se hagan idea de cómo es el paisaje, ¿no? Es una zona completamente llana, que se dedica al regadío, por lo tanto el túmulo destacaba bastante en el paisaje. Pero, claro, el paisaje está muy alterado, ¿no? Es el regadío de la ¿cómo se llama aquello? Las vegas del Guadiana, las vegas altas. De las vegas altas del Guadiana, arrozales, maizales, etcétera, ¿no? Con lo cual está muy remozado todo el terreno, hay grandes bancales encima para el arroz, con lo cual es muy difícil detectar en prospección si había algún pobladito subalterno al lado del túmulo, no igual que de los otros túmulos. Pero bueno, nos centramos solamente en la excavación del mismo, y lo que nos dimos cuenta nos dimos cuenta tarde, no rápidamente, que cuando empezamos la excavación estábamos en la segunda planta del edificio. ¿Qué fue lo que excavamos? Lo que pasa es que veíamos que las paredes del edificio no estaban rematadas por zócalos ni cimientos, lo cual nos dio que pensar que estábamos ante esa planta superior, y por lo tanto es el único edificio que conocemos ahora mismo que conserve todavía las 2 plantas en un edificio de hace 2500 años, ¿no? Es una de las características del edificio. Nosotros siempre decimos, cuando nos preguntan qué es lo más espectacular que hemos encontrado, qué es lo más rico del yacimiento y demás, y siempre pensando en elementos arqueológicos, ¿no? En objetos, siempre decimos que no, que es la técnica arquitectónica, que es la arquitectura del propio edificio, lo más importante, ¿no? Lo demás está muy bien, ya lo veremos, pero en realidad el estado de conservación nos ha permitido avanzar muchísimo en la arquitectura de esta época, que la conocíamos peor. Y esa es la segunda planta, donde luego hablaremos, ¿no? De la primera planta destaca la primera habitación que se excavó, que es la que denominamos H100. Es una planta, vamos a describir rápidamente, ¿no? Una planta que está como dividida en 3 ámbitos, en el cual en el centro del mismo lo que aparece es, tengo aquí, es un altar en forma de piel de toro, que está aquí el detalle, con una piel encima de él, carbonizada, con lo que nosotros llamamos una bañera. En principio fue el hallazgo quizás más espectacular del lugar, porque no conocíamos bañeras o sarcófagos, ¿no? De hecho, nosotros la llamamos sarcobañera porque todavía no tenemos muy claro cuál es la función, porque al analizarlo en el interior no aparecía nada. Parece ser que estaba destinada a contener agua, sin más, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa que con el tiempo suponemos que llegaremos a deducir. Y en esta parte de aquí vemos el relleno que tenía toda esa habitación, ¿no? Como todo el edificio está relleno, evidentemente, de tierra. Hay un ritual del que luego hablaremos. Y curiosamente, en la parte de arriba aparecen ya estos adobes, y en la habitación, en el centro, todas las habitaciones tienen vigas carbonizadas en el suelo de la techumbre, con el ramaje y demás. Sin embargo, esta habitación, por muy grande que era, no tenía ni pies derechos, ni postes, nada, ¿no? Con lo cual, lo que sí que había era una gran cantidad de ladrillos en el centro, de adobe cocido, que nos dio que pensar, con la curvatura que tenía el arranque de los muros, que podíamos estar ante la primera bóveda detectada en la protohistoria, en la península ibérica. También es verdad que el resto de edificios que conocemos están a niveles muy bajos, ¿no? Prácticamente de cimientos casi todos, ¿no? Entonces es muy difícil que sepamos cómo se construía en aquella época, y esta vez nos lo permite ese estado de conservación. Bueno, aparecieron justo
que luego ha sido hallado dentro de otro pequeño sarcófago que está decorado con este soqueado, que era muy curioso porque, como todo aparece destrozado, con el ritual que se hace al final, que es destrozar todo lo que hay en el interior, bueno, pues apareció este fragmento en el patio, no sabíamos a qué pertenecía, parecía que era un elemento de adorno de un dintel, pero luego ha resultado ser, ya lo veremos, de este sarcófago que aparece aquí, chiquitito, mucho más pequeño que el anterior, pero que estaba todo encintado por este sogueado, ¿no? Este sogueado que está ahora en restauración, intentando localizarlo. Bien, esta es la techumbre, que es uno de los motivos que más vuelta les hemos dado. Trabajamos con un equipo amplio de arquitectos también para hacer todo tipo de mediciones, para ver la resistencia de los ladrillos, para ver si puede sostener lo que sería una bóveda. Y esta es la reconstrucción, aprovechando que está aquí Josep Casals, pues seguimos con él trabajando duramente para intentar reconstruir cómo sería el edificio una vez que se ha documentado todo esto, con la participación de un equipo de arquitectos que son los que nos ayudan a intentar conocer cómo se podría realizar este tipo de bóvedas, que ya es conocida en el Próximo Oriente, no es nada especial, pero que parece que no llegó a la península ibérica, lo cual siempre ha parecido bastante extraño, ¿no? Esta es una reconstrucción también de Josep, del interior, cómo sería ese H11 con la reconstrucción de la bóveda. Y aparecieron, bueno, aparte de platos, que aparecieron muchísimos platos dentro de esta habitación, poco más, con esos bancos corridos que han visto alrededor del mismo, lo que se apareció fue una caja de marfil, fue de lo poco que apareció, junto con algún brasero, pero una caja de marfil que era muy curiosa, porque primero porque apareció entera, le falta evidentemente el cuerpo de madera, pero estaba forrada por estas tres placas, que es curioso porque 3 placas son de hueso y una de marfil, de hipopótamo, lo cual quiere decir que seguramente o bien el que se la vendió engañó al que lo adquirió, o bien se le rompió y no pudieron sustituirlo ya con hueso de marfil, con marfil, y lo que hicieron fue añadirle hueso, ¿no? Es muy curioso, sobre todo porque tiene una iconografía muy oriental, y bueno, me sirve también para hacer un poco de homenaje a la propia María Eugenia Huguet, que seguro, ella vio el marfil y estaba, encantada con el hallazgo, ¿no? Porque también parece que sobresalía o se sobrepasaba el Guadalquivir un poco lo que ella había estudiado en su tesis doctoral. La habitación del banquete aparece al lado. Nosotros fuimos excavando, siempre orientándonos al este. Sabemos que todos los edificios de esta época, tanto en el Guadalquivir como en Oriente, siempre están orientados a la salida del sol. Entonces íbamos buscando un poco la puerta, pero abrimos hacia los dos lados, norte y sur, para ver si era un edificio simétrico. Y bueno, nos encontramos con esta habitación, que se llama habitación, la hemos llamado habitación del banquete por razones obvias, ¿no? Porque dentro estaba lleno de platos, vasos, copas y luego elementos de bronce, todos relacionados con lo que sería un gran banquete, desde el caldero, parrillas, asadores, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una muestra en ese estrato de cómo aparecen todos estos elementos. Destacan, por ejemplo, dentro de las copas las imitaciones de áticas, de copas áticas, también que aparecen áticas tipo cástulo, pero bueno, lo que más abundan son las imitaciones, seguramente porque se quedaron ya sin la aportación del comercio. Pero, ahí vemos el elenco, que es enorme, ¿no?, de estas vajillas. Ahí tenemos las de imitación áticas. Y el caldero, ¿no?, que es un caldero enorme, de 1 metro de diámetro. No sé si alguien ha tenido oportunidad de ver la exposición que se ha hecho de Tartesos en el Museo de Alcalá de Henares, donde se ha expuesto ya restaurado, y la verdad que es impresionante, un caldero de esta naturaleza que tampoco conocemos en la península ibérica, ¿no?
y bueno, una reconstrucción. Como ven, aquí sí que se pudo recuperar perfectamente la viga en el suelo, la viga maestra y el pilar que la sostiene, con esas mesas de hogar, con restos además de conchas, es decir, que todos los elementos que tienen que ver con ese gran banquete, con un agujero además en la habitación donde se echaron todos los huesos de ese banquete de cabra, fundamentalmente cabra y oveja, ¿no? Y por último, la habitación por donde hoy se accede, hoy tenemos que acceder por esta habitación superior porque todavía no hemos encontrado la puerta principal por donde se accede al yacimiento. Al excavar esta habitación lo que encontramos fue, bueno, pues el único muerto que nos hemos encontrado. Es muy curioso porque es la primera inhumación que conocemos en el Guadiana. Todos son incineraciones, la necrópolis de Medellín, que hemos hablado antes, y otras necrópolis de la zona son siempre incineraciones, o cremaciones, mejor dicho. Esta es una inhumación y parece, como está reposando sobre el relleno de la propia habitación, no está sobre el suelo, parece que fue alguien que le dio una especie de patatús cuando estaban haciendo la obra de enterrar el yacimiento, y lo depositaron de una forma muy sosegada en el suelo, en una postura bastante calma. Y bueno, sabemos que es un hombre que mide unos 67, que es una estatura bastante considerable para la época, y del que bueno, estamos intentando ver sacándole el ADN, pero el pobre ha sufrido ya 3 amputaciones de dientes y no son capaces de sacarle el ADN, ¿no? Pero nos interesaría mucho porque ya tenemos algunas pruebas de ADN, análisis de ADN en otros elementos aparecidos, por ejemplo, en el Carpio, en el Tajo, ¿no? Y ahora está en el Guadalquivir también, en la Angorrilla. Entonces vamos a ver si podemos también aportar algo en ese sentido. Ahí tenemos una fotografía de tal y cómo son la necrópolis de Medellín que hemos visto antes, pero bueno, que con estos juegos tan típicos, por eso llama tanto la atención la inhumación, ¿no? en el lugar, que nos va a permitir al menos analizar cómo eran la fauna. Y vamos a pasar al patio, que es la planta de abajo. Una vez recorrida, digamos, la parte superior del edificio, lo que actualmente es la primera planta del edificio, bueno, pues vamos a pasar a ver los diferentes ámbitos de la planta inferior, entre los que se encuentra, bueno, pues el patio, ¿no? Para acceder o para comunicar esas dos plantas, la altura, en este caso casi de 3 metros, se salva con la presencia de esta escalera monumental, que ya fue digamos, uno de los grandes hallazgos del yacimiento, primero por sus dimensiones, porque nunca es la escalera hasta la fecha que presenta mayores dimensiones en el Mediterráneo occidental, y luego por el material empleado para su fabricación en los 6 peldaños inferiores, ¿no? Que es un mortero de cal producido de forma antrópica, digamos que es como el protocemento más antiguo que se conoce hasta ahora en la península ibérica, porque bueno, se consideraba que el dominio, en este caso de la cal, pues era un elemento, una tecnología que ya llegaba con el mundo romano. Ocurrió un poco lo mismo que con el hallazgo de la posible bóveda que cubriría la estancia 100, que también era pues un sistema de construcción que también se consideraba su llegada a la península con el mundo romano, pero bueno, digamos que el excelente estado de conservación del Turuñuelo, y de ahí que para nosotros su arquitectura sea una de sus verdaderas joyas, pues nos está permitiendo conocer muchas técnicas constructivas y muchos sistemas, tecnología de construcción asociada a cronologías anteriores a la llegada de este mundo romano. Bien, esa gran escalera da acceso a un espacio de 125 metros cuadrados, que es este gran patio, donde, bueno, pues lo que salió a la luz, o una de las razones por las que el yacimiento también adquirió una gran dimensión a nivel internacional, pues fue la presencia de este masivo sacrificio de animales, que acabamos además de publicar su estudio tafonómico. Ahora hay que empezar a hacer pequeños estudios, pues a publicar el ADN, el análisis de isótopos de estroncio para saber la movilidad, los isótopos de nitrógeno y oxígeno para conocer la alimentación. Pero bueno, digamos que hoy sí os traemos aquí una visión un poco más general de cómo se estructura este sacrificio, qué animales se sacrificaron y de qué manera, más o menos, porque algunas preguntas todavía quedan por resolver. Bueno, pues se estructura todo este sacrificio que, como veis en esta planimetría, bueno, pues cubría toda la superficie del patio. El sacrificio se divide en 4 fases, aunque digamos que son 2 las que definen mejor
el sacrificio, por así decirlo, porque luego las dos siguientes, como veremos ahora, forman parte de ese gran ritual que pone fin a la vida del yacimiento de Casas del Turuñuelo, porque eso no lo hemos quizá clarificado, pero todos estos grandes edificios ocultos bajo túmulo, como Canchorroano, La Mata y Casas del Turuñuelo, más los otros 10 restantes que están sin excavar en el Valle Medio del Guadiana, se abandonan, digamos, y se sepultan de la misma manera, de una forma intencionada, es decir, los propios habitantes del edificio y posiblemente de los yacimientos del entorno se encargan de ir a ocultar, ¿no?, a sellar estos grandes edificios, y dentro de ese proceso de sellamiento hay un proceso de ritualidad que comienza con este gran banquete que comentaba Sebastián, del que tenemos indicios tanto con la presencia de los platos de la estancia 100 como toda la vajilla de lujo de la habitación del banquete, y una vez celebrado ese sacrificio, ese banquete, es cuando tiene lugar este sacrificio de animales. Los primeros restos del sacrificio son los que se localizan en esta esquina sureste del patio, que es lo que nosotros, nunca mejor dicho, llamamos el Rincón de la Muerte. Lo llamamos así porque levantábamos un hueso y salían 25 más y parecía que el proceso no iba a terminar nunca. Ha sido una excavación muy complicada, para la cual tuvimos que formar un equipo de 12 zooarqueólogos especialistas, además en el estudio del caballo, porque los animales estaban muy entremezclados y complicaban mucho tanto la extracción de los restos, aparte de la propia fragilidad y el estado de conservación, como el ser muy minucioso para no mezclar restos de un individuo con el compañero de al lado, porque las patas se mezclaban unas con otros. Y estos restos de la esquina sureste son el resultado de un primer sacrificio que estuvo en el patio en un momento y que se acumularon, digamos, se limpió el patio para realizar el segundo sacrificio, que es el que nosotros hemos encontrado con los animales completos, y se acumularon en este rincón. Se sabe que los huesos estuvieron a la intemperie durante bastante tiempo, uno, porque tienen marcas de restos de carroñero, es decir, ha habido animales como buitres que han bajado a picotear los huesos y han descolocado parte de esa deposición, y luego por la, craquelación o el desgaste de los huesos a su exposición al sol. Entonces, sabemos que fueron varios años los que estos huesos estuvieron, a la intemperie. Ahora hay que intentar averiguar cómo se convive en un edificio con un sacrificio realizado en un patio, claro. Esa es una de las preguntas que surgen y que habrá que responder a posteriori. Sin embargo, es curioso porque aunque se acumulan todos los huesos en el rincón, sí se mantiene un elemento que es característico de este ritual, y es que los animales se colocan por pareja, en este caso los caballos. Y aquí, por ejemplo, veis dos cráneos juntos, dos pelvis, es decir, se intenta mantener ese simbolismo de que los caballos se mantengan juntos, colocados por pareja. De hecho, nosotros en inicio, los dos primeros équidos que localizamos, que fue aquí en un lateral de la escalera, cuando solamente teníamos dos y además muy colocaditos, así muy juntos, uno frente al otro, siempre pensamos que sería una pareja de caballos que tiraban de un mismo carro. Luego se fue multiplicando el asunto y ya no eran 2 y son 42. Pero siguen manteniendo esa dualidad de estar colocados por parejas. Aquí en esta imagen se ven muy bien, además algunos con las cabezas cruzadas. Normalmente dentro de estas parejas uno conserva el bocado de caballo, otro no, la figura de uno de los individuos que domina por encima del otro. Y corresponderían a esa fase 2, que son los équidos que están, que todavía conservan la conexión anatómica, es decir, que están completos. Se sacrificaron y tal cual se sacrificaron, con carne y toda su musculatura, se depositaron sobre el suelo y ahí, empezó su proceso de descomposición porque, automáticamente se sellaron con la tierra. El proceso de colocación de los individuos, comenzaron por este lateral y luego ya fueron cubriendo lo que restaba de esta falda de pizarras, que es un pasillo que comunica la escalera principal con uno de los accesos que tiene el patio, porque el patio tiene 2 puertas, esta localizada al este, justo frente a la escalera, y otra puerta que todavía no hemos excavado en este rinconcito de pequeñas dimensiones que no sabemos todavía dónde va a parar. Aquí tenéis una imagen de Josep que elaboramos para la exposición de Tarteso y que ahora nos está sirviendo para comprender cómo habría sido ese sacrificio de animales, esa estampa, por así decirlo. A mí me parece todavía que ha quedado muy limpia. Creo que todavía habría que darle un poco más de dramatismo, porque seguramente un patio que tiene casi 70 individuos sacrificados, 42 caballos, 9 vacas, 4 cerdos y un perro sacrificados y depositados sobre el suelo, debió ser una escena bastante impactante. Entonces, más o menos ahora trabajamos en acercarnos a realmente cómo pudo ser
ese sacrificio y ahora, bueno, pues todavía quedan preguntas por responder, ¿no? ¿Dónde se sacrificaron realmente los caballos? ¿Dentro del patio? ¿Fuera? ¿De qué manera? Porque algunos sí tienen marcas de cómo pudieron haber sido sacrificados, pero muchos otros no. Uno de los espacios de este patio que dio mayor volumen de materiales, porque es verdad que el patio, a diferencia del resto de estancias de Casas del Turuñuelo, no fue muy rico a nivel material, pero lo poco que hay es muy excepcional. Uno de ellos es este pequeño rincón donde recuperamos, bueno, aparte de una ánfora y una copa de imitación, estos 3 ungüentarios de pasta vitria y un sistema ponderal de 7 pesas de bronce que además conservaban los restos de un pequeño saco de lana en los que habían sido posiblemente guardados y que, bueno, ahora mismo se corresponden con el fragmento de lana que se conserva más antiguo de la península. Solo conseguimos rescatar pequeños fragmentos que estaban adheridos a estas pesas. Junto a ellos, bueno, pues estos 3 cuencos de vidrio realmente eran 4. Uno de ellos, bueno, ha sido imposible, prácticamente se había hecho arena, pero bueno, son 3 piezas excepcionales procedentes del Mediterráneo oriental, tienen sus paralelos más cercanos en Macedonia y en el área de Siria, porque son producciones que comienzan a hacerse con el mundo persa, normalmente en oro o en plata. Con este mundo persa pasan a Grecia y en Grecia es donde empiezan a fabricarse con las mismas formas y la misma decoración, en este caso usando vidrio. Tenemos 2 de ellos que son transparentes y uno de ellos azul, además de un fino como un papel de una hoja de una Biblia, o sea, es muy frágil, pero bueno, son 3 piezas excepcionales que nos permiten adentrarnos en el desarrollo del comercio mediterráneo en este caso y, bueno, pues conocer exactamente cómo están funcionando esas rutas y, sobre todo, un hecho muy importante y que a nosotros nos gusta recalcar mucho, y es que Casas del Turuñuelo tiene un gran volumen de importaciones, algunas de una calidad excepcional como estos vidrios, y sin embargo es un yacimiento que está en el interior peninsular, no tiene salida al mar. Eso quiere decir que Casas del Turuñuelo es un enclave que tiene la capacidad política y el poder suficiente para estar en los mapas, o en este caso al menos en el conocimiento del mundo mediterráneo de ese siglo VI, siglo V antes de Cristo, para que estén llegando importaciones de este nivel. Es muy curioso porque cuando hicimos el vaciado bibliográfico para intentar localizar esos paralelos de estos vidrios griegos en la península ibérica, nos encontramos con esta colección de vasos capulliformes que también proceden de esos yacimientos macedónicos donde los vidrios encuentran sus mayores paralelos, y en Canchorroano tenemos estos vasos fabricados a mano, que siempre, bueno, pues se habían denominado como vasos capulliformes, y que ahora nos empezamos a dar cuenta que en realidad son producciones locales que están imitando vasos posiblemente fabricados en oro y plata, que, bueno, pues habrían visto o habrían llegado en algún momento del Mediterráneo. Es verdad que todavía no tenemos ninguno, pero bueno, las formas y la decoración pues nos están marcando esa misma ruta, y son vasos que conviven con esos mismos cuencos en las tumbas macedónicas, con lo cual, bueno, pues no sería de extrañar que si han llegado los cuencos, algún día encontremos alguno de estos vasos. Y junto a esos cuencos de vidrio, a los pies de la escalera, bueno, pues tenemos a nuestro querido Piecitos, le llamamos así porque solo tenemos los pies. Ojalá algún día Casas del Turuñuelo nos dé el resto de la pieza, porque es verdad, como comentaba Sebastián con el caso de los sarcófagos, que en Casas del Turuñuelo todo se rompe, pero ellos mismos se preocupan de que todo quede dentro del edificio. Entonces, posiblemente algún día, ojalá pronto, de hecho hemos tardado 3 años, 4 en publicar la pieza, un poco con la esperanza de que apareciera el resto de la escultura, pero a la vista de que no aparecía, bueno, pues el pasado año publicamos ya los resultados de la investigación. Es los restos de una escultura de mármol del Pentélico, de mármol griego, el mismo mármol que se está usando en el siglo V para construir, en este caso, el Partenón de Atenas. Muy interesante porque, bueno, pues conserva los restos de la policromía, tanto el azul egipcio con el que se pintó el pedestal, como el óxido de hierro con el que se pintó el contorno de los pies y de las uñas. Haciendo una búsqueda por todo el Mediterráneo y con la ayuda de un grupo de colegas y compañeros como el doctor Domínguez Moredero, Ruiz de Arbulo, muy conocedores de la escultura griega que se está moviendo por el Mediterráneo, pues el único paralelo que hemos localizado hasta la fecha es esta Venus de Canichela, que procede de una necrópolis etrusca en mármol griego, no del Pentélico, si no recuerdo mal es mármol de Paros. Paros y Pentélico, sí. Pero que, bueno, pues guarda grandes similitudes en la factura en la que los pies fueron realizados. Porque, claro, la problemática que nos encontrábamos aquí es que habitualmente en la escultura griega las esculturas masculinas suelen tener un pie adelantado y otro pie atrasado,
y las esculturas femeninas suelen tener los pies en paralelo, pero siempre o bien van calzadas con algún tipo de sandalia o conservan el peplo, el manto que les cubre los tobillos. Sin la pieza de Casas del Turuñuelo el tobillo todavía se ve. Entonces, bueno, también fue una ardua búsqueda. Este es el único ejemplo que hasta la fecha hemos localizado. Ojalá algún día encontremos el resto y podamos conocer a quién está realmente representando. Una reconstrucción de cómo imaginamos que sería ese patio con el uso del blanco y el rojo, que además es un elemento que se repite también mucho en el caso, por ejemplo, de Canchorroano. El rojo se utiliza mucho para los espacios del exterior y el blanco sobre todo para iluminar el interior. En casi todos los ámbitos conservamos restos de estos revestimientos, ¿no?, de estos morteros de tierra que posteriormente se han pintado, y eso nos permite, bueno, pues conocer realmente cómo fue el edificio y cómo estuvo en este caso decorado. La última estancia que hemos excavado entre los años 2022 y 2023 es esta habitación que denominamos como Estancia de las Gradas. Ahora verán por qué, es bastante obvio. Es un espacio alargado que comunica por el este con este gran patio que acabamos de ver. En uno de los extremos de la Estancia de las Gradas se ubica nosotros le llamamos como pasillo de la pileta, es un pasillo de muy pequeñas dimensiones, tiene esta pileta semicircular también fabricada en adobe, porque todo en Casas del Turuñuelo, a excepción de los zócalos de piedra, lógicamente, está fabricado con tierra. En este caso el adobe es el material más utilizado, pero es un espacio muy interesante porque en él conseguimos recuperar los restos de otro équido depositado y un perro. Ambos habían sido depositados completos, posiblemente formen parte del proceso de sacrificio que ya habíamos visto en el patio. Ahora mismo están en proceso de estudio y todavía no sabemos mucho más, pero bueno, posiblemente formen parte de ese ritual final de abandono del edificio. Y luego fue un espacio que, a pesar de sus pequeñas dimensiones, fue muy rico a nivel material, porque bueno, pues un caldero, un mango de colador y varios braseros de bronce. Una cosa que nos hemos olvidado mencionar es que, como comentaba Sebastián al principio, el yacimiento de Casas del Turuñuelo actualmente está enclavado en una zona de regadío. Eso tiene su parte positiva, porque tanto la cercanía al río como el propio hecho de que las tierras que están en su entorno habitualmente estén inundadas nos ha permitido que se conserven muy bien los materiales orgánicos, y gracias a eso pues tenemos ingentes cantidades de semillas, se conservan los tejidos, los huesos, bueno, más o menos bien. Y las maderas, bueno, pues en este caso, por ejemplo, la habitación de las Gradas que vamos a ver ahora, el año pasado conseguimos recuperar prácticamente casi toda su techumbre vegetal, que eso es un elemento que para el estudio arquitectónico de la protohistoria es impresionante. Pero tenemos que pagar un precio a cambio, y el precio es que los metales aparecen en muy mal estado de conservación. Para que se hagan una idea, actualmente creo que llevamos contabilizados, recuperados 24 braseros de bronce, solo hemos conseguido restaurar uno, porque el resto de braseros, bueno, pues se le ocurre lo mismo que este de aquí, que aunque lo intentamos engasar e intentamos extraerlo, ya el volumen de oxidación prácticamente sonanera, o sea, un cloruro, lo único que nos queda es su huella en la tierra y, bueno, pues las asas, que al ser de material fundido sí podemos extraerlas. Bien, centrándonos ya en la habitación de las Gradas, se trata de una habitación muy alargada que recibe este nombre porque está completamente forrada de gradas en todos sus lados, ¿no? Aquí tenéis una vista cenital de esta estancia. Tiene dos escaleras que comunican posiblemente con los pasillos perimetrales que bordean el patio. Son dos escaleras que están fabricadas en adobe. Son dos escaleras de una factura impresionante. Lo que pasa es que, como tienen que competir con la escalera del patio, pues prácticamente nadie les hace caso. Pero son dos estructuras muy interesantes, y aquí tienen marcadas, bueno, pues todo ese sistema de graderío que rodea la habitación. Aquí tienen algunas imágenes de detalle. A nosotros nos da la sensación, es una habitación que está ahora mismo en fase de estudio y que esperamos publicar este año, porque terminamos de excavarla la campaña anterior. Pero parece como un lugar de espera, ¿no? Parece como una sala en la que uno tiene que pararse a esperar. Además, es muy curioso porque el acceso que tiene al patio es en codo. O sea, uno entra a la habitación de las Gradas, pero no ve lo que hay más allá, ¿no? Entonces parece que es un punto, pues, de parada, ¿no? Bueno, pues el visitante espera aquí y ahora veremos si continúa accediendo o no. Aquí ven, ¿no?, pues su conexión con el patio y la escalera monumental, y el otro extremo con esta otra escalera que ellos mismos se habían encargado de cortar y, bueno, reutilizar ese espacio como con una pequeña repisa. De esta habitación procede uno de los lotes de materiales más interesantes, además de la cerámica, que es esta colección de marfiles etruscos
que actualmente estamos en proceso de estudio. Son 4 placas, solo tenemos 2 porque las otras 2 todavía están en proceso de restauración, pero una tiene esta escena dionisiaca, sus paralelos más cercanos están en las tumbas etruscas, una auriga, y luego de las otras 2 placas tenemos otra auriga en otro caballo y una escena de caza, de la caza de un ciervo, que también encuentra sus paralelos más cercanos en Etruria. Son muy interesantes porque, entre otros elementos, conservan parte del pan de oro que algún día los decoró, que habitualmente, de hecho, en el Valle del Guadalquivir, cuando se estudiaron los marfiles, ninguno conservaba ni restos de pigmento ni restos de este tipo de decoración. En Casas del Turuñuelo ya teníamos un ejemplo, que era este marfil con 2 bóvidos sedentes, que procede de la habitación 100, que también conservaba en el contorno ese pan de oro y restos de azul egipcio con el que se pintaron, o en este caso se decoraron los toros que tienen representados. En estos nuevos marfiles de la habitación de las gradas, hemos localizado ese tipo de decoración y, muy interesante a la hora de analizar este tipo de facturas. Bueno, pues dentro de la habitación de las gradas, nosotros todos los años cuando excavamos siempre aparece algo que es lo que focaliza un poco toda la intervención en Casas del Turuñuelo. Si el primer año fue la bañera o el sarcófago, el segundo fue la escalera y todo el foco estaba en la escalera. Luego todo el mundo se olvidó de la escalera porque apareció el sacrificio de animales en el patio. Luego se olvidaron del sacrificio porque apareció la escultura griega y así, ¿no? Entonces, este año pensamos que ya se había terminado, que nos íbamos a centrar más en el edificio, pero justamente en la habitación de las gradas, al hacer la ampliación para buscar la famosa puerta oriental que no encontramos, pues apareció la primera escultura que nos dejó un poco descolocados, porque siempre habíamos pensado que en el mundo tartésico no existía la representación, la escultura en piedra. Sí, tenemos algunas esculturas pequeñas en bronce, ¿no? Como la famosa Astarte o el sacerdote de Cádiz, no sé, cosas muy pequeñas, pero siempre en metal, pero nunca en piedra, ¿no? Que parecía que es una cosa que estaba restringida al mundo ibérico a partir de una época paralela a la de Casas del Turuñuelo, ¿no? Al aparecer este primer fragmento, la verdad es que nos sorprendió bastante, porque ya digo que como la influencia fenicia no parecía que estaba muy casada con lo que es la representación iconográfica, ¿no? Luego apareció este segundo fragmento, ya era mucho más, la cosa ya sobrepasaba un poco nuestras expectativas porque parecía la representación de un guerrero, ¿no? Con una trenza por el pelo, como aparecen en algunas de las esculturas ibéricas, lo que más se parecía o se parece, ¿no? hasta el momento. Y luego apareció otro fragmento más, en este caso coronado con una corona, con una diadema, que lo más significativo era que los elementos que portaba eran iguales a la diadema de Aliseda, una diadema que es muy bien conocida y que tenía esos elementos como esos vasijas que van con el roleo, ¿no? Que van decorando toda la... Sin embargo, son fragmentos que no nos daban la pauta de qué podía ser realmente o qué podían representar, ¿no? Sabíamos que eran relieves porque por la parte de atrás estaban completamente planos, que irían aplicados a alguna pared. Bueno, esto es para que vean un poco cómo es la diadema o el collar de Aliseda, que parece que no era un collar o que se utilizaba más como diadema, pero bueno. Y estos son los ejemplos que conocemos en otras esculturas ibéricas, ¿no? Que es donde buscamos por ahora los paralelos, aunque parece que vamos a tener que ir un poco más lejos. E inmediatamente empezaron a aparecer los fragmentos. Ya saben que en Casa de Turuñuelo todo aparece destrozado, rotos, dispersos y además en distintas cotas, porque como lo tiran todo desde arriba hacia abajo, entonces hay fragmentos que aparecen a 3 metros y otros que aparecen sobre el suelo, ¿no? Con lo cual, la reconstrucción es siempre muy, muy complicada. Y como ven, hay fragmentos que están más quemados que otros. Los que están más cerca del fuego pues aparecen más negros, evidentemente, o si no calcinados, ¿no? Esta fue la primera cara que apareció, que nos sorprendió a todos, sobre todo por la calidad, ¿no? La calidad en la factura de la propia escultura, ¿no? Nosotros siempre le hemos llamado damas, no sabemos si son diosas, si son damas, pero no descartamos que también sean señores.
decir, es algo que es difícil de dilucidar, ¿no? Teniendo en cuenta que en aquella época también los tocados, por ejemplo, no hemos encontrado un tocado, este tocado flamígero tan original y es tan extraño, que no lo hemos visto en ninguna parte, aunque bueno, tenemos algunos recuerdos. Y esta es la otra que aparece junto a una hoguera, de ahí que esté tan quemada, ¿no? Casi calcinada, pero lo mismo, ¿no? ¿Qué llama la atención? Bueno, que los pendientes que lleva, no sé, arracadas, ¿no? o amorcillados, son idénticos a los que tenemos documentados tanto en Canchorroano como en La Bobadilla, como en otros yacimientos en Murcia, en el mundo ibérico también existen, ¿no? Es decir, que quien lo haya hecho tiene el encargo de vestirlo o vestirla con los ingredientes de la orfebrería local. Esto es algo que ya nos da un paso más allá. Son de calcarenita, que es una piedra que es relativamente fácil de encontrar, es una arcilla, una arenisca que es fácil de trabajar, fácil de esculpir. Y ahora lo que estamos es intentando localizar, ya los geólogos nos han hecho todos los análisis habidos y por haber, lo que hay que localizar es la cantera, porque es importantísimo saber si la escultura viene ya elaborada de fuera o si se ha elaborado dentro, lo cual quiere decir que puede haber alguien que se ha contratado para que haga estas esculturas. Es curioso porque, ya digo, siguen un estilo muy parecido, ¿no? Todas ellas. Ahí ven, por ejemplo, esas arracadas que vienen. Es curioso porque miden exactamente lo mismo, las caras están casi a tamaño natural, ¿no? Son prácticamente tamaño natural. Y bueno, los pendientes que llevan tienen la misma, miden exactamente lo mismo que los de Canchorroano y lo de La Bobadilla, ¿no? Estos son los de La Bobadilla, con esas, incluso con la cadenilla que está representada en la oreja de un lugar donde aparecen otros elementos también procedentes del Mediterráneo, como bueno, el necrotis que tenemos ahí arriba, ¿no? Y esto es, bueno, estamos haciendo lo mismo que con la escultura de mármol, que no encontramos nada que sea decir, bueno, esto es exactamente igual que tal cosa, ¿no? Sino que estamos viendo que hay bastantes parecidos con el mundo etrusco. Hay, todo el mundo habla de la mirada, la sonrisa, bueno, no sé, son elementos que cada uno va buscando, pero que en realidad no tienen una explicación clara, ¿no? Parece que es una cosa original de la cultura tartésica, inspirada evidentemente en el Mediterráneo y seguramente elaborada por un artesano que no sabemos si es de los foceos que andaban dando vueltas por el Mediterráneo dando sus servicios o alguien que lo esculpió y lo trajo, ¿no? Es lo que hablaba antes Esther, ¿no? La capacidad adquisitiva que tiene quien vive en Casas del Turuñuelo es importantísima porque tan al interior que lleguen estos productos que ni siquiera aparecen en el Mediterráneo, en el litoral mediterráneo, llama bastante la atención. No hay que olvidar que la escultura griega más antigua que conocíamos es la famosa de Ampurias, del Escolapio, y sin embargo aquí, 300 años antes, está llegando esa escultura, ¿no? Por lo tanto, esto nos hace plantear muchos problemas, no solamente ya de qué capacidad tienes económica, ¿no?, para sustentar esta zona del Guadiana, sino que parece que están haciendo de intermediarios con elementos tan importantes que nosotros no podemos controlar arqueológicamente, desgraciadamente, ¿no? Porque sabemos que hay oro en el Tajo, y sobre todo en esa época, oro aluvial. Sabemos que hay estaño, el estaño ya había decaído, pero sigue siendo importante la aportación de estaño que está en toda la zona atlántica de la península ibérica, pero también hay otros elementos que no podemos saber, por ejemplo, esclavos, que es una de las cosas de la que no se habla habitualmente, pero no sabemos si esclavos o por lo menos gente con una baja capacidad de sublevación, es decir, que te aportan mano de obra. No hay que olvidar que Tartessos necesita muchísima mano de obra, sobre todo al principio, ¿no?, donde hay que construir puertos, hay que construir barcos, hay que hacer casas, se necesita mano de obra para la agricultura, etcétera, ¿no? Y es una mano de obra que aparece de pronto. No sabemos cómo se ha podido reproducir tan rápidamente la gente que se necesitaba para todos esos medios. Pues bien, esto es una de las cosas que difícilmente podremos conseguir conocer, pero bueno, la esperanza nunca se pierde. Estas son todas las piezas que han aparecido relacionadas con las esculturas del Turuñuelo. Esperemos que con el avance de las campañas pues podamos reconstruir todas ellas. Parece que son solamente cabezas.
que el resto no sabemos si están aplicadas sobre madera o ya veremos, porque tienen ciertos apliques en la cabeza para ir engarzadas, ¿no? Y el final del edificio, hemos dicho que cuando se decide abandonar el edificio, no solamente este edificio, sino todos los edificios del Guadiana de estas características, una vez que se toma esa decisión, que parece, según los geomorfólogos, que es por un alto grado de humedad en ese momento, varios años de muchas lluvias que impiden a lo mejor realizar tareas agrícolas o el pasto, ¿no? Y demás, se deciden ir, hacen un sacrificio, después de un gran banquete, incendian los edificios, los tapan completamente, los entierran y luego, por último, les echan una capa de arcilla, una capa de unos 10 centímetros de arcilla, que lo dejan sellado completamente, lo cual ha permitido que llegue a nosotros 2.500 años después en estas condiciones tan magníficas. Y es curioso, porque hemos visto antes que hay mucha cerámica griega de imitación, pero la cerámica original, la ática, aparece fundamentalmente en ese sellado, en esa capa de sellado, ¿no? Parece que antes de irse lo que hicieron fue con la mejor vajilla hacer un último ritual de beber, tirar las copas y dejarlas rotas en eso. Y esto nos enlaza con lo que Maluquer nunca llegó a saber, porque él pensaba que nosotros lo hemos deducido a partir de Casas del Turuñuelo. En Canchorroano pasaba igual. Toda la cerámica ática, hay más de 200 platos tipo cástulo de copas áticas, aparecían justamente en la superficie del túmulo, no en el interior del edificio, ¿no? Y no sabíamos por qué esa dispersión. Y seguramente por lo mismo, porque también tiene una capa de sellado, en este caso roja, y todas las copas griegas aparecían justamente en la parte superior para ese ritual final. Y bueno, nada más, este es una recreación del último momento de Canchorroano. En Canchorroano es distinto porque todo el sacrificio se hace en el entorno del edificio, no dentro del edificio, en el foso. Y bueno, es la reconstrucción un poco del patio que hemos visto. Las cerámicas áticas, que es lo que hemos hablado ahora, ¿no? de las originales. Y bueno, evidentemente, huelga decirlo, ¿no? Pero sin los equipos, sin los grandes equipos con los que contamos para llevar a cabo todo ese trabajo, no hubiéramos sido capaces de avanzar tanto como hemos hecho, ¿no? No solamente el equipo de zoólogos, donde participa la Universidad de Barcelona, la Milay Fontanals, Granada, Córdoba, la Universidad Complutense de Madrid, es decir, todos ellos han hecho, la verdad es que han hecho un equipo magnífico para que podamos avanzar cada uno en nuestra especialidad, porque si no sería un edificio de esta naturaleza es realmente inabordable. Ahí tenemos todos los que participamos, gracias a instituciones también, ¿no? La primera fue la PALARC, que fue la que nos concedió el Premio Nacional de Arqueología, y eso también fue un revulsivo muy especial para que pudiéramos seguir trabajando en la investigación. Y nada más, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Si queréis. ¿Se admiten preguntas? Sí. ¿Sí? Muchas gracias por esta magnífica conferencia. Pues, bueno, gracias por la conferencia, que ha sido magnífica, y no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a nuestros conferenciantes. Allí hay un chico. Espera. Bueno, uno empieza y luego se anima el resto. Esto debe ser. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por la conferencia. Y en relación con las esculturas en específico, el hecho de que se enterraran, el hecho de que todo esto, parte del proceso ritual,
fuera la destrucción de este, bueno, especie de templo, ¿se podría hablar de un ejemplo de iconoclasia? O sea, de destrucción deliberada de arte posiblemente ritual. Sí, se podría ver. De hecho, nosotros hemos ido matizando un poco, claro, hemos ido cambiando, ¿no? A medida que ha avanzado la excavación, cada vez vamos teniendo una visión mucho más amplia y por lo tanto podemos interpretar mejor lo que sucedió. Nosotros en un principio siempre hemos pensado que es la propia gente del Turuñuelo, cuando decide irse, la que bueno, entierra todo, lo destroza, lo incendia, lo sella para que nos ha violado y bueno, se van a otro sitio, ¿no? Lo que nos ha llamado la atención cuando han aparecido las esculturas es que estén completamente destrozadas. Es decir, que tú puedes irte, puedes destrozar todo, lo que no destrozas son desde luego las representaciones de los dioses, ¿no? Suponiendo que fueran dioses. Si fueran personajes aristocráticos, sí entra más dentro de esa idea, ¿no? Sí que podéis decirlo, pero todas tienen además el golpe encima de la nariz, ¿no? Es una especie de damnatio memoria donde romper la mirada, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Es una valoración que nosotros nos hacemos continuamente, ¿no? Muchas gracias. Claro, aquí la pregunta está en quién rompió las esculturas. O sea, si, claro, lo que decía Sebastián, siempre habíamos pensado que los propios habitantes del yacimiento, igual que en Canchorroano, etcétera, en un momento, por una circunstancia que también nos resulta algo desconocida y que, bueno, los estudios geomorfológicos nos habían aproximado a la posible existencia de una inundación del Guadiana, de la que hay evidencia en el patio, ¿no? Que tenemos un nivel de inundación y que eso había provocado una inestabilidad en el territorio y, bueno, pues ellos deciden clausurar sus edificios que son más singulares, vamos a llamarlo así, y marcharse. Pero ya en el momento en el que una cosa es romper una ánfora, una vajilla, un cuenco, y ya otra cosa es partirle la cara a alguien deliberadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues... y luego también preocuparse de volver a enterrarlo todo, porque claro, ahí hay una acción social muy costosa de muchos días de trabajo y de mucha gente, porque a nosotros vaciar el yacimiento de Casas del Turuñuelo nos está costando mucho trabajo, pues imaginaros rellenarlo. O sea, buscar material para colmatar toda la estancia, ¿no? Entonces, bueno, cuando consigamos averiguar quién la rompió, podremos saber la razón, más o menos. Més preguntes? Han ido para atrás. Han ido para allá. Bien, yo hablo desde el desconocimiento, así que intentaré ser breve. ¿Hay algún indicio epidemiológico, bueno, ahora que has comentado esto de las inundaciones, pero ¿hay algún indicio de que hubiese algún tipo de epidemia o de enfermedad rara o no rara que afectara de forma deliberada a todos estos ejidos o no? No, o sea, una evidencia que lo determine no existe. De hecho, bueno, ya incluso la causa o el tema de la epidemia ya se utilizó incluso para intentar justificar la crisis del siglo VI en el Valle del Guadalquivir, que fue una de las teorías que defendió la investigadora Clara Toscano en su tesis doctoral sobre la posible existencia, sobre todo en la zona de marisma, bueno, pues de epidemias de cólera. Es verdad que para demostrar eso necesitas un volumen de analíticas muy elevado, que en el caso del Guadiana y en el caso de Tarteso, bueno, y en el mundo fenicio, como los individuos se creman en una urna, pues es prácticamente, o sea, la huella que eso deja es prácticamente, bueno, no, ninguna, ¿no? Pero una cosa llamativa de Casas del Turuñuelo es que quizás sí, bueno, del Turuñuelo y del Guadiana y prácticamente del Guadalquivir, pero en nuestro caso es que el yacimiento se deja tan limpio, quiero decir, nosotros no tenemos evidencia porque también hemos explorado la línea de la invasión de este territorio, pero ¿dónde está la evidencia? Y en este caso a lo mejor una epidemia también nos habría dejado una huella, en cierto modo, no sé si van a parar a enterrar a todo el mundo o los habrían depositado quizá en algún enclave. Y luego los caballos, hasta la fecha, en los análisis que se le han realizado, no se ha detectado nada. De hecho, una de las cosas que hemos buscado es algún tipo de droga o elemento que los pudiera haber adormecido para sacrificarlos, ¿no? Y hasta la fecha no hay nada que lo determine. Gracias por la charla. Yo quería preguntar, o sea, porque he entendido que todos los yacimientos son abandonados simultáneamente, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Y qué ocurre en esa zona
posteriormente a que se abandonen todos esos yacimientos? ¿Se construyen nuevos? ¿Hay una desocupación? Sí, hay un cambio en la estructuración del territorio. De hecho, hay un periodo de tiempo en el que el territorio está prácticamente despoblado. Empiezan a crearse algunos castros de la Segunda Edad del Hierro, sobre todo en el norte de Extremadura, pero el Valle Medio del Guadiana se desdibuja muchísimo y prácticamente hasta la llegada de Roma no va a ser una zona que se revitalice, por así decirlo. Y esto es curioso además porque es una zona muy fértil. O sea, toda la vega del Guadiana es bastante fértil, es como la vega de Guadalquivir. Entonces llama la atención que desde finales del siglo V, principios del IV, hasta la conquista romana prácticamente no hay poblamiento, ¿no? Siendo un lugar propicio para la agricultura y demás, ¿no? Es una cosa que llama la atención. Hola, gracias por vuestra intervención. Tengo dos preguntas. Si hay alguna hipótesis, habéis comentado que posiblemente se abandona el poblado porque hay inundaciones, porque hay humedades. Si hay que emigrar, ¿por qué se sacrifican los animales de tiro cuando por una parte tienes que emigrar, por otra tienes que transportar tierras para tapiar el poblado? Y la segunda pregunta es, tanto la bañera como la caja de pizarra, si sabéis para qué eran utilizadas. Bueno, en cuanto a los caballos, es verdad que se depositan un número sustancioso de caballos y todos nos preguntamos de cómo se fueron. Entonces, suponemos que con más caballos, lo cual quiere decir que la riqueza se multiplica, ¿no? Es decir, cuando depositan ese número de caballos es porque tienen la capacidad todavía de moverse con más caballos. No quiere decir, a lo mejor, que el que viviera en el Turuñuelo tuviera toda esa cabaña, ¿no?, en su poder. Es posible que sea una aportación también, cuando se hace el sacrificio, de los poblados del entorno, que aportaran cada uno su animal, ¿no?, sus animales. Eso parece más lógico en principio, ¿no? ¿Y dónde parece que se van? Pues parece que se van hacia el Levante. O sea, parece que se van a la costa peninsular. De hecho, muchos de los elementos que aparecen en Casas del Turuñuelo y en otros yacimientos del Guadiana son los que aparecen luego en la costa, tanto en Alicante, en Murcia, en Valencia, etcétera, ¿no? Parece que es una gente que se va hacia la costa. La otra pregunta era... Las bañeras y la caja de pizarra. Bueno, realmente para lo que se utilizaron las bañeras todavía no lo sabemos. Es verdad que el hecho de que haya aparecido una segunda, pues a lo mejor sí nos podría estar determinando que se tratara de sarcófagos. Pero realmente, como no tenemos ningún individuo dentro de las mismas, pues es bastante complicado de saber. La que está en la habitación 100 sí es cierto que tiene tapadera. Entonces, bueno, pues su posible utilización como mesa en algún momento del proceso ritual, teniendo en cuenta que está en la habitación principal, la verdad que hasta que no vayamos conociendo por completo el edificio va a ser complicado de definir, igual que para nosotros sigue siendo muy complicado de definir si realmente Casas del Turuñuelo es un templo, un santuario. De hecho, hasta la fecha nunca nos hemos pronunciado en ese sentido, porque queda tanto por excavar que hay muchas cosas que imaginamos que iremos pudiendo responder conforme vayamos avanzando. La caja de pizarra del patio tiene que tener algún tipo de vinculación con el ritual de animales, porque tiene unas dimensiones muy pequeñas como para, por ejemplo, pues recibir el agua de la lluvia. De ella parte la canalización que pasa, ¿no?, que atraviesa toda la parte inferior del patio. Se pierde en un perfil, a día de hoy todavía no sabemos dónde va a parar, pero todo parece que podría estar relacionado con la posible existencia, o sea, con el posible desarrollo del ritual. De hecho, nosotros alguna vez sí hemos marcado la hipótesis de que sirviera, por ejemplo, en el ritual para, en el momento en el que se desangran los animales, la sangre corriese. Bueno, de hecho hay otros ejemplos próximos. Bueno, pues en Puente Tablas también hay un sistema de canalizaciones que se ha vinculado con este tipo de rituales. Es cierto que, bueno, hasta el momento no sabemos. Estaba completamente colmatada de semillas, tenía 2 asadores de bronce amortizados dentro y estaba cubierta por animales. Son las únicas evidencias arqueológicas que tenemos. A partir de, bueno, ahora cuando sepamos exactamente dónde va a parar la canalización, si se le pueden hacer análisis a los sedimentos que haya dentro, pues justamente para ver si tienen restos de sangre del sacrificio. Bueno, intentaremos ir cerrando, encajando eslabones y montando, intentando reconstruir parte de ese ritual. Y en cuanto a la humedad que preguntabas también en la primera pregunta, es verdad que tradicionalmente siempre se había aludido a que el Valle Medio del Guadiana se despuebla porque la presión de los pueblos del norte, en este caso, bueno, los que se engloban dentro de este grupo celta, había obligado, digamos, o había generado una inestabilidad en ese poblamiento.
Como comentaba antes, en el Guadiana no hay signos de violencia ni elementos que a ti te determinen que ese territorio ha sufrido, digamos, la presión de otros agentes sociales, porque ocurre mucho, sobre todo en los poblados ibéricos que son atacados por Roma, que te encuentras las calles llenas de íberos con sus espadazos. Es decir, hay una evidencia de que ha habido un ataque por parte de otros grupos sociales. En este caso, en el Valle Medio del Guadiana, eso no ocurre. Por eso, cuando aparecieron los restos de la inundación bajo el sacrificio de caballos, planteamos la hipótesis de que hubiera existido una crecida del Guadiana o un periodo climáticamente adverso, en el sentido o que bien llueva mucho o que bien no llueva nada. No hace falta que pensemos ni en un maremoto, ni en un tsunami, ni en una catástrofe sobredimensionada. Simplemente que tú no puedas cultivar la tierra y la gente se te muera de hambre y eso te obligue a desplazarte. Y es verdad que creamos un modelo predictivo de crecidas del Guadiana. Todo esto está publicado si lo queréis consultar, en el que de todos los túmulos que conocemos, en 9 de ellos se cumple. Se cumple esta inundación en un periodo porque, bueno, pues los ríos tienen un periodo de crecidas que son periódicas cada X años, ¿no? Entonces, bueno, es una de las líneas en las que actualmente trabajamos, intentando reconstruir cuál sería el paleocauce del Guadiana, que nada tiene que ver a la visión del paisaje que tenemos hoy en día. Eso está completamente transformado. Eso es importante porque no hay armas. No hay armas no solamente ya en el Turuñuelo, ni en Canchorroano, ni en el Valle del Guadiana, no hay armas. Es que tampoco las hay en el Valle de Guadalquivir. Es decir, en época tartésica, tumbas tan características como las de Huelva, o las de Langorrilla, o las de Carmona, etcétera, no hay armas, ¿no? Y esto es algo que siempre ha llamado la atención. Incluso un profesor de la Universidad de Barcelona, Francesc Gracia, hablaba de la pax tartésica, ¿no? Como diciendo, bueno, es que es raro que una cultura no tenga su propio movimiento de coerción, ¿no? Que es lo lógico en cualquier civilización. Pero es algo que nos sigue llamando la atención, ¿no? La ausencia de armas más allá de las que se necesitan para el día a día, ¿no? De cuchillos y demás, ¿no? Pero no hay grandes armas. Sí, jo quasi anava a parlar, perdón, en castellano. Iba a hablar de lo de los caballos, pero incorporo otro elemento, que es el del contexto cultural. Habéis hablado sobre protohistoria, entiendo yo que no hay vestigios escritos de la cultura, vale, estás diciendo que no, tartésica. Hay evidencia, o sea, hay restos de escritura, sobre todo en las estelas. El problema es que no sabemos lo que dicen. O sea, no se ha podido traducir. Y el segundo tema, cuando hablabais también con la relación con el pueblo íbero. ¿Pueden considerarse ellos un pueblo íbero? ¿Tienen características, porque decías de que los elementos de esculturas que habéis encontrado son griegos, pero claro, habrían antes pasado por una zona con el poblamiento íbero, ¿no? Entiendo yo que los íberos se encontraban en las franjas costeras y quizás ellos estaban un poquito más en el interior, pues debe haber esta relación. ¿Pueden considerarse un pueblo íbero? A ver, aquí el problema es la terminología. Es decir, ellos están conviviendo obviamente con un territorio en el que se utiliza el término ibérico para definirlo, y Jaén, que es un territorio más o menos vecino, es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y muchas de estas esculturas que aquí se ven tienen paralelos un poco más tempranos, pero paralelos iconográficos muy cercanos. Es verdad que el registro arqueológico, o sea, nosotros cómo se llamaban exactamente no lo sabemos, y no lo sabemos porque no tenemos una epigrafía que nos lo determine. Nosotros lo que tenemos son unos términos que las fuentes griegas nos han legado y que nos hablan de que hay un territorio en el extremo occidente, más allá de las columnas de Hércules, que se llama Tarteso. Que todo el territorio se llame Tarteso, o que incluso la propia Cádiz o Huelva, que sería lo más próximo y que el mundo con lo que el mundo fenicio tuvo conexión, ellos lo llamarán Tarteso, pero que la gente que viviese allí se identificase con ese término es algo que realmente no sabemos. Entonces, es lo que comentaba Sebastián al principio, nosotros tenemos un concepto que empleamos para entendernos. Es gente que tiene una raíz cultural igual, se entierra igual, la arqueología, lo que la arqueología nos está a nosotros mostrando es que es gente que pertenece a un mismo núcleo, que no es exactamente o que no están tan emparentados con lo que luego se documenta en el mundo ibérico. Es decir, lo que nosotros estamos viendo en el Guadiana tiene mucha más vinculación con el suroeste de la península ibérica, lo que posteriormente serán turdetanos, que con el mundo, digamos, más del este, con lo que sería ibérico. De hecho, el Tartesos del Guadiana y el mundo turdetano del Guadalquivir conviven en un momento. Y ese Tartesos del Guadiana se parece más al Tarteso que había antes en el Guadalquivir que al mundo turdetano con el que cronológicamente está conviviendo. Entonces, ¿por qué es lo que la arqueología nos determina? En este sentido, solo la epigrafía podrá solucionar el debate
de si se llaman tarteso o se llaman blanco, negro, azul, o sea, ni siquiera, o sea, luego dentro de la propia arqueología existe un tarteso de Huelva, un tarteso de Cádiz, un tarteso en Sevilla y un tarteso del Guadalquivir, porque cada territorio tiene su propia personalidad, al margen de que tengan elementos que son comunes. Se entierran igual, siguen los mismos rituales, parece que veneran a los mismos dioses, que esa también es otra pregunta, ¿no? ¿Cuántas divinidades tenían? ¿Asimilan el panteón fenicio por completo o les pasa como al mundo etrusco, que luego tienen sus propios genios? Es decir, existen todavía muchas preguntas que intentamos poco a poco resolver y obviamente pues la epigrafía pues vendría a solucionarnos muchísimos problemas. Ojalá algún día. Alguna pregunta més? Aprofiteu, això no passa cada dia. Hola, buenos días. Bueno, venía a preguntar, porque antes habéis mencionado como que dentro de esta investigación hay como hiperfijaciones a raíz de los descubrimientos, como primero la escalera, después el sacrificio, el descubrimiento de la escultura de los pies. Como venía a preguntar en qué estadio se encuentra ahora, si sigue ese proceso de como hiperfijarse en algún elemento, si ha pasado a una línea más general, o en qué estadio se encuentra ahora mismo la investigación. Pues estamos en un estadio de que dentro de una semana comenzamos de nuevo la excavación y veremos a ver qué nos depara, ¿no? Porque nosotros seguimos obsesionados con encontrar lo que es el acceso principal, esa puerta oriental, para luego entender, empezar a ver con el resto de habitaciones, entender bien el edificio, ¿no? Que es una de las cosas que más nos interesa, ¿no? Pero por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Todos los años es una cosa u otra. Nosotros siempre lo que decimos es que cambiamos cualquiera de las cosas que han aparecido en el Turuñuelo, cualquiera, por una lápida o algo que esté escrita en tartésico y en fenicio, por ejemplo. Con eso seríamos felices, porque sería la única forma de poder desentrañar cómo era la escritura tartésica. Problema, bueno, que en esa época seguramente es un lugar que evidentemente tiene que llevar a un control administrativo de todo, ¿no? De comercio, etcétera, ¿no? Pero seguramente se hace sobre soportes perecederos como la madera, el cuero y demás, y va a ser muy difícil que algún día podamos encontrarlo. Nos encontramos, ya digo, una gran lápida de piedra donde tipo de una piedra roseta que nos dé esa baza. No hay ninguna predicción. Pero en la arqueología es imposible hacer predicciones. Esa es que es la pregunta, normalmente esa es la pregunta del millón. En cualquier entrevista de cualquier medio de comunicación, la última pregunta siempre es: ¿y qué esperáis encontrar el año que viene? Claro, yo soy TV3, aquí vengo a informarme. Imposible, pero bueno, también es una de las partes románticas y bonitas de la arqueología, ¿no? Claro, que uno empieza... De hecho, llevamos 2 años que los objetivos de la campaña es encontrar la fachada principal, porque siempre creemos que, pues bueno, pues por una cuestión métrica arquitectónica, como la puerta tiene que estar aquí, pero por ahora no. Siempre hay como otra habitación. De hecho, bueno, pues el patio, como en Canchorroano el patio es, digamos, el acceso al edificio, pues dijimos, bueno, pues después del patio la puerta, pero no termina de... Entonces, bueno, también es una parte bonita de la arqueología, ¿no? Claro, precisamente. El empezar y bueno, pues levantarte cada mañana, llegar al yacimiento y no saber realmente qué es lo que te va a deparar. Sí, es el problema de que no haya analogías constructivas o paralelos, vamos, que no te puedes inspirar en nada. Nosotros al principio, cuando empezábamos la excavación, siempre teníamos en la mente Canchorroano. Siempre era el decir, bueno, pues si aquí está la habitación, aquí tiene que estar un patio. Aquí... Claro, eso se rompió inmediatamente, ¿no? Con lo cual ya no tienes un lugar donde inspirarte. Se parece más en la filosofía al carambolo, tiene una semilla más o menos parecida al carambolo, pero es verdad que tampoco... yo creo que cada uno luego hace con la arquitectura, ¿no? El poder también quiere distanciarse de los demás, ¿no? Privilegiarse, y para eso hace también edificios originales, ¿no? Que sean de su propia cosecha. Entonces, bueno, y luego el nivel material, o sea, esto es un mínimo un 2% de lo que realmente tiene Casas del Turuñuelo. O sea, Casas del Turuñuelo tiene
muchísimo más material, mucho más abundante. Es decir, pues con estos marfiles, lo que pasa es que necesitaríamos estar aquí una semana hablando con vosotros, pero con estos marfiles, por ejemplo, han salido una colección de pisos pintados con decoración geométrica que son una maravilla también a nivel productivo y de producción cerámica, y es decir, hay cerámica que también está viniendo del Mediterráneo, o sea que hay muchos elementos que ahora hay que hacer, conectar para reconstruir la historia completa. Sí. Bajo el piso superior, sí. Un moment. Claro que nosotros te oímos, pero los demás no. Y entonces para excavarla se tendría que sacrificar alguna parte que ya esté... Sí. Bueno, se haría sobre las partes, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Canchorroano. Canchorroano son 3 edificios superpuestos. Entonces, las habitaciones que eran más diáfanas, que no tenían ningún elemento mueble y demás, bueno, pues se podía bajar y luego volver a cubrirlas, ¿no? Aquí igual, es decir, sería coger los espacios más amplios que no afectara ningún elemento y bajar. Lo que pasa es que hasta que no tengamos la planta completa del edificio, claro, ya sabemos que hay un edificio debajo, ¿no? Pero no podemos meternos ahora en esos berenjenales. Claro. En realidad no es un edificio anterior, o sea, no es el mismo ejemplo que Canchorroano, sino que el edificio, dentro de su propia construcción, tiene diferentes fases. O sea, el edificio que nosotros mostramos aquí ahora mismo es resultado de varias fases constructivas. El edificio en origen no fue así. De hecho, empezó teniendo una planta, luego lo que pasa es que necesitamos otra conferencia solo para hablar de la evolución arquitectónica del edificio. Pero lo que comenta Sebastián es que efectivamente en la parte de abajo sí tenemos restos de estructuras que ahora habrá que determinar si forman parte de este mismo edificio que estamos viendo ahora mismo o de un edificio inmediatamente anterior. Lo que sí tenemos, por ejemplo, en la habitación 100, en el suelo, son restos de vigas de madera, que posiblemente correspondan a las techumbres de las habitaciones que tienen debajo. Pero bueno, cuando acabemos de excavar el edificio este, pues ya pensaremos en... Tenéis para rato, vamos. Sí, en cómo solucionar ese problema, claro. Vale, gracias. Quería preguntarle, creo que antes han hablado de la escalera. La escalera, sí, la principal, digamos, que tenía unas características en el material, sí, especiales, que es un material que no se utilizaba en el resto de la construcción. No, de hecho es que tiene cal. O sea, el problema es que es un mortero de cal fabricado de manera antrópica, es decir, fabricado de manera antrópica, de forma intencional, aunque no sabemos si el señor que lo hizo dijo, voy a mezclar esto con esto, y de repente se puso duro y dijo, madre mía, acabamos de descubrir aquí la pólvora. Un hormigón. Lo que pasa, sí, es como un hormigón, es como un opus camenticium, en realidad son arenas, yeso y poco más, y agua. Lo que pasa es que fragua, se pone duro y al final se crea como una especie de cemento. Lo que pasa es que a nosotros nos resulta llamativo porque en Casas del Turuñuelo sí se trabaja más la cal, y sin embargo los yacimientos que están en el entorno es un material que no se ha documentado nunca. De hecho, prácticamente no usan cal y usan caolinita, que es una arcilla, que es lo que utilizan, por ejemplo, para blanquear las paredes. Es decir, es como si en Casas del Turuñuelo hubiera un personaje o habitase alguien que tuviera un conocimiento tanto del material como de la propia arquitectura, que parece que está poniendo en práctica en este yacimiento y que a lo mejor, bueno, pues no lo ha hecho en los yacimientos del entorno. O lo que está claro es que la persona que está en este yacimiento sí tiene una capacidad de cálculo. En Canchorroano y en La Mata los muros no superan los 50 centímetros de anchura, y en Casas del Turuñuelo hay muros de 4 metros de ancho. Es decir, es una ostentación y una capacidad de ejecución arquitectónica que también te está determinando la capacidad del personaje o los personajes que viven en el propio yacimiento. ¿Se ha encontrado algún tipo de taller o de fábrica de material? No, por ahora no. ¿Y solo se ha utilizado para la escalera este material? Por ahora sí, lo hemos documentado solo en la escalera. Ara sí que és l'últim torn de paraula. Aquí hi ha una paraula. Algú més vol parlar? Doncs el vostre company té l'última paraula i tancarem l'acte. Quería preguntaros si sabéis algo a nivel de estructura social, si era más o menos igualitaria, más o menos patriarcal o lo que fuera, a partir de lo que habéis ido desenterrando. Gracias. Bueno, es un sistema jerárquico, de eso no cabe ninguna duda, ¿no? O sea, existen poblados en altura, poblados en llano que se dedican a la actividad agrícola, y luego estos grandes edificios que posiblemente estén
regentados por personajes que tengan una capacidad política y económica muy destacada. De hecho, por ejemplo, es significativo que, aunque no son muchos los poblados en llano que se han excavado en el Valle Medio del Guadiana, sin embargo, estos enclaves que están vinculados a la explotación agrícola, que es donde están pues los hórreos para almacenamiento, las ánforas, los molinos, etcétera, sin embargo, no tienen herramienta de hierro. Toda la herramienta de hierro se concentra en yacimientos como Casas del Turuñuelo o Canchorroano. Eso es muy significativo, porque si tú ostentas la herramienta, ostentas el poder sobre esa tierra, porque ostentas la herramienta que se va a utilizar para labrarlo, ¿no? Entonces eso ya nos está determinando que dentro de este territorio los habitantes de estos grandes edificios tienen un poder de control, posiblemente económico y territorial, y cada uno de ellos, de hecho en el primer mapa se ve muy bien, todos están ubicados en la cuenca del Guadiana, pero además localizados justo en la confluencia entre el Guadiana y algunos de sus principales afluentes, lo que te permite controlar la principal arteria de comunicación del territorio, que es el río, que sabemos que lo están utilizando para comerciar, porque tenemos ánforas de Canchorroano en el Turuñuelo y ánforas del Turuñuelo en La Mata, es decir, ellos están intercambiando ese material. Controlas el río y además posiblemente controlarían un territorio circundante en su entorno para su explotación. ¿A cuánto asciende el control? Bueno, pues hemos lanzado algunas hipótesis y hecho algunos cálculos de control territorial. Realmente nunca sabremos cuál era realmente su capacidad de control y a cuánta extensión de terreno se refiere. Ese poblado en altura seguramente tendría una capacidad política bastante destacada y digamos que, bueno, pues en esa margen se mueve el conocimiento social que tenemos. Luego siempre se ha vinculado a que estos pequeños enclaves como el Palomar o poblados en llano pues serían unidades familiares. Los hay más pequeños que no alcanzan 1 hectárea, entonces, bueno, pues una unidad familiar que explota un terreno en concreto, poblados más grandes que reunirían a varios grupos familiares, realmente es bastante complicado de determinar. También porque la parte de los yacimientos nos está diciendo una cosa y, por ejemplo, las necrópolis, que son un buen ejemplo para intentar dilucidar un poco cómo se estructura esta sociedad, es que la imagen que tenemos a través de las necrópolis, al menos las dos que se han excavado, una de ellas en Medellín, es de una sociedad con una capacidad económica bastante elevada, porque hay gente que se está enterrando con unos ajuares bastante destacados, con cerámica ática, con fíbulas, broches de cinturón, es decir, quizá deberíamos conocer un poco más en extensión tanto las necrópolis como los enclaves para intentar poder definir un poco más exactamente cómo era la... Pero bueno, más o menos esto es lo que hasta la fecha conocemos. Doncs em sembla, perquè m'ha delegat l'Anna Delgado que ho faci, que la Maria Eugènia Ubeta hagués estat molt contenta d'estar aquí veient això, veient-vos amb tanta gent present a una magnífica classe d'arqueologia que, com les bones classes, ens deixa més preguntes que respostes, que bones part de les respostes vindran del que continuïn excavant, però sí que ens queda una cosa que segur que hem de fer, a part de convidar-vos, si voleu, a continuar venint a les conferències de la Càtedra Fontana, però queda una darrera cosa que és aplaudir als que ens han explicat.